Inés despertó en la fría cama del orfanato. El sonido de los niños llorando la envolvía. Ella se levantó lentamente. Sabía que hoy sería otro día difícil. La soledad era su única compañía. El dolor en su pecho era familiar. Nunca entendió por qué la dejaron allí. Nunca entendió por qué sus padres la abandonaron. A veces pensaba en ellos, pero nunca venían a buscarla. El miedo la invadía cada vez que alguien le hablaba de sus padres. La gente en el orfanato no era amable. Sus compañeros eran crueles. La trataban como si fuera invisible. A veces deseaba que alguien la mirara de verdad, pero nadie lo hacía. A veces pensaba que si se hubiera portado mejor, ellos habrían regresado por ella, pero sabía que eso no era cierto. Ellos nunca volverían, y ella nunca dejaría ese lugar. Era su destino. La rutina de la orfandad era siempre la misma. Despertar, trabajar, estudiar y esperar. Esperar a que algo cambiara. Pero nada cambiaba. Las cartas que enviaba nunca llegaban. Las respuestas eran siempre las mismas. Inés sabía que no tenía a nadie. No había familia que la llamara. No había manos que la abrazaran. Solo existía la promesa rota de unos padres ausentes. Y aunque intentaba ignorarlo, el dolor seguía ahí, en su corazón. Se le hacía difícil respirar, pero aprendió a vivir con ello. A veces sentía que la vida la había olvidado. Se preguntaba si alguna vez sería importante para alguien. ¿Era su vida solo una mentira? Pero un día todo cambió, cuando conoció a Carlos. Carlos era diferente. Él la miró y no la juzgó. Lo vio en sus ojos. En ese instante, Inés sintió algo nuevo. Un suspiro de esperanza. Carlos le dio la oportunidad de salir de allí. Un futuro distinto. Un futuro que nunca imaginó que tendría. Cuando Carlos la miró y le invitó a cambiar su vida, Inés supo que ya no estaba sola. Era un rayo de luz en su vida oscura. Finalmente a alguien la veía. Alguien quería ayudarla. Carlos la convirtió en un proyecto para cambiar su destino. Pero no sabía que en ese momento, algo mucho más grande comenzaba. Algo que cambiaría por completo su vida. Lucía, la madre que la había abandonado. Carlos la introdujo a un mundo diferente. Un mundo de poder y dinero. Pero Inés sabía que tenía que luchar por su lugar, por su futuro, por su dignidad. Y fue entonces cuando Inés tomó una decisión. Nunca más sería la niña invisible. Nunca más viviría a la sombra de nadie. Carlos le dio la oportunidad. Pero Inés supo que su verdadero desafío era encontrar su propia identidad. En un mundo que nunca la había querido. Pero algo en su interior le decía que podía lograrlo. Ella no era solo la hija abandonada. Era mucho más que eso. Había vivido para sobrevivir. Y ahora viviría para triunfar. Carlos la llevó al primer paso. Un paso hacia la libertad. Pero Inés no sabía que en su camino encontraría aún más desafíos. Más secretos por descubrir. Y más dolor por sanar. La historia de Inés apenas comenzaba. Pero ella sabía que no sería fácil. Nunca lo fue. Pero por primera vez en su vida, Inés se sintió capaz de cambiar su destino. Y con ese pensamiento, dejó atrás los recuerdos del orfanato, y dio su primer paso hacia el futuro. Inés se despertó temprano. La luz era tenue. El sol apenas asomaba. Su mente estaba ocupada, pensando en lo que le esperaba. Carlos había cambiado su vida. Le dio una oportunidad. Una oportunidad que ella no podía rechazar. El trabajo en la alcaldía llegó. Se dedicó por completo. Nunca se detuvo. Estudió sin descanso. Cada sacrificio valió la pena. Los resultados fueron claros. Inés ascendió rápidamente. Su nombre empezaba a sonar. Al principio, algunos dudaron de ella. La miraban con desdén. Pensaban que no duraría. Pero Inés se aferró a su sueño. Cada día trabajaba más duro. No había tiempo para descansar. El esfuerzo la llevó lejos. Empezó a destacar por sus ideas, por su visión de futuro. Se ganó el respeto de muchos. Los que antes la ignoraban, empezaron a mirarla con otros ojos. Inés no quería ser solo una más. Quería hacer la diferencia. Demostrar que las huérfanas también podían triunfar. No iba a permitir que su pasado la definiera. Las dificultades no la vencieron. La hicieron más fuerte. Cada obstáculo fue un reto superado. Y así, paso a paso, se hizo un nombre. Su nombre comenzó a ser reconocido. No solo por su trabajo, sino por su carácter. Inés tenía algo que nadie podía arrebatarle.
determinación. En cada reunión, su voz se alzó, confiada, firme, decidida. No era solo una joven política, era una líder en construcción. El miedo se desvaneció. La inseguridad ya no existía. Inés había encontrado su propósito. Quería ayudar a los demás. Quería cambiar las cosas. Y lo iba a hacer. No importaba cuánto tuviera que luchar. Inés sabía que estaba en el camino correcto. A veces sentía la presión, pero nunca pensó en rendirse. Cada triunfo la acercaba a su meta. Su vida no sería un simple paso, sería un legado. El trabajo seguía siendo difícil, pero ella nunca se detuvo. El futuro se veía claro para ella. Lo tomaría en sus manos. Y lo cambiaría para bien. Inés entró al evento con paso firme. Los murmullos cesaron al verla. Ella no esperaba esto. No esperaba encontrarse con su madre. Beatriz estaba allí. Inés la observó desde lejos. La mujer que la abandonó. Inés no sabía qué hacer. Su corazón latía con fuerza. Caminó hacia ella sin pensarlo. Cuando Beatriz la vio, no mostró ninguna sorpresa. Inés se quedó quieta. Su madre no la reconoció. Beatriz la miró como a una extraña. Inés sintió un dolor profundo, una herida que creía cerrada, pero al ver la expresión de su madre, todo volvió a salir a la superficie. La rabia, el abandono, las noches sin amor. Inés se acercó con decisión, y fue entonces cuando Beatriz la miró fijamente. Inés vio en sus ojos un vacío, como si no reconociera su rostro. La joven respiró hondo. Sintió que el mundo se desmoronaba. En ese instante, todo cambió. Ya no era la niña que vivía en el orfanato. Era una mujer fuerte, y tenía derecho a saber la verdad. Beatriz parecía confundida. Dudó por un momento. Inés no podía creer lo que veía. La mujer que le dio la vida. Ni siquiera la recordaba. Inés buscó su mirada. Quería ver algo en ella. Un gesto de arrepentimiento. Pero nada. Solo frialdad. Era como si Beatriz hubiera borrado todo. Toda la vida que compartieron. Y el amor que nunca hubo. Inés intentó hablar, pero las palabras se le atragantaron. No sabía cómo comenzar. El odio creció en su pecho. Pero también había algo más. Algo que no esperaba. Era tristeza. La tristeza de quien siempre esperó ser amada. Inés quería gritarle. Preguntarle por qué. Pero se controló. No podía dejarse llevar por las emociones. Se mantuvo en silencio. Miró a su madre por última vez. Y dio un paso atrás. En ese momento supo que nada de lo que dijera cambiaría lo ocurrido. Beatriz nunca sería la madre que soñó. Y eso la hacía más fuerte. Inés sabía que debía seguir adelante. Este reencuentro no la detendría. Era solo un capítulo más en su vida. Un capítulo que la ayudaría a crecer. A comprender que lo único que tenía era su valor. Y que no dependía de nadie para ser feliz. Inés no podía creer lo que había visto. Beatriz la había mirado sin reconocerla. El vacío en sus ojos la hizo sentir invisible. Era como si nunca hubiera existido para ella. El dolor era insoportable, pero Inés se mantuvo firme. No iba a dejar que esa escena la destruyera. Se apartó de la multitud. Necesitaba procesar todo lo que había vivido. Sentía que su mundo se caía a pedazos. Pero sabía que no podía perder el control. No podía mostrar debilidad. Aunque su corazón sangraba, no podía permitir que los demás lo supieran. La tristeza la ahogaba, pero no podía permitirse llorar. Tenía que seguir adelante. Beatriz nunca entendería lo que había hecho. Nunca lo haría. Inés caminó por la calle sin rumbo. Las imágenes de su madre seguían flotando en su mente. La mujer que la había dejado atrás. Inés se sentó en un banco. Cerró los ojos y respiró profundo. Quería liberarse del dolor. Pero sabía que eso tomaría tiempo. A veces el dolor era tan grande que parecía infinito. Pero no podía rendirse. No podía volver atrás. Ya no era la niña que se escondía de su madre. Ahora era una mujer que podía enfrentarse a todo. A la verdad, a la mentira, a la traición. Y, sobre todo, a la indiferencia. Inés sabía que necesitaba respuestas. No podía dejar que Beatriz se saliera con la suya. Tenía que saber la razón por la que la había abandonado. ¿Por qué la había dejado en ese orfanato? ¿Qué clase de madre hace eso? Inés sentía una ira creciente en su interior. El coraje comenzó a dominarla. Decidió que no iba a descansar hasta tener la verdad.
y no iba a dejar que Beatriz la tratara como una extraña. Inés regresó al evento, y se dirigió directamente a Beatriz. Esta vez no iba a huir. Quería enfrentarse a ella. Quería que la mirara a los ojos, y le dijera por qué lo había hecho. No sabía si alguna vez obtendría una respuesta, pero no podía vivir sin saber. Inés sabía que ese momento marcaría su vida. Decidió que nada ni nadie la haría retroceder. Iba a enfrentarse a su madre, y a su propio destino. Inés llegó al día siguiente con una determinación firme. No podía seguir esperando. No quería más dudas. Beatriz tenía que enfrentar su pasado, y ella tenía que saber la verdad. El encuentro fue incómodo. Ambas se miraron en silencio. Inés sentía una mezcla de ira y tristeza, pero su voz era clara. Le preguntó directamente: ¿por qué me dejaste? Beatriz no respondió de inmediato. Solo la miraba. Inés repitió la pregunta, con más fuerza: ¿por qué me dejaste en el orfanato? Beatriz finalmente habló. Su voz era baja, pero Inés la escuchó. Las palabras fueron frías. No mostraron arrepentimiento. Dijo que fue una decisión difícil, que no podía tenerla, no podía criarla. Inés sintió una punzada en el pecho. Las palabras de su madre eran como un golpe, pero ella no se detuvo. Necesitaba saber más. Quiso entender la razón real. ¿Por qué? ¿Qué hizo que una madre abandonara a su hija? Beatriz le explicó que la situación era complicada, que su vida estaba en ruinas, que no podía darla lo que necesitaba, pero Inés ya no la escuchaba. Solo veía una mujer egoísta, una mujer que no sabía lo que era el amor. Beatriz intentó justificar su abandono, pero Inés no lo aceptaba. La rabia creció en su interior. Sintió como si todas sus cicatrices se abrieran, pero esta vez no iba a llorar, no iba a suplicar. Quería respuestas, no excusas. La mujer frente a ella no era su madre, era una extraña, una mujer que no podía asumir su responsabilidad. Inés se levantó, miró a Beatriz por última vez, y salió de la habitación sin mirar atrás. El peso de la verdad la golpeó con fuerza, pero no la destruyó. No esta vez. Inés ya no necesitaba a esa mujer. Nunca la necesitó. El tiempo que pasó en el orfanato le dio algo más valioso. Le dio fuerza. La verdad era un precio alto, pero finalmente la conoció, y eso la liberó. De alguna manera, se sintió más ligera. La verdad ya no la perseguiría. Ahora podía avanzar, y dejar atrás a una madre que nunca la quiso. Inés sabía que el camino no sería fácil, pero ahora era más fuerte. La verdad la había hecho más fuerte, y nadie podría quitarle eso. Inés no pudo dejar de pensar en lo que había sucedido. Las palabras de Beatriz resonaban en su cabeza. Cada intento de justificación solo la hacía más fuerte. La ira seguía ardiendo en su interior. Pero esta vez no sería prisionera de esa emoción. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que cerrar ese capítulo, y enfrentarse a su propia verdad. No importaba lo que Beatriz dijera. No cambiaría nada. La mujer frente a ella ya no tenía poder sobre ella. Era tiempo de tomar el control. Inés decidió no quedarse callada. No dejaría que el miedo la controlara. Se acercó a Beatriz una vez más. Esta vez con la cabeza erguida. No había lágrimas en sus ojos. Solo determinación. Le habló con firmeza. Le exigió responsabilidad. Beatriz intentó responder, pero Inés no la dejó hablar. Estaba cansada de escuchar excusas. No quería más mentiras. Solo quería que su madre entendiera el daño que le hizo. La tensión en el aire era palpable, pero Inés no retrocedió. Sabía que al final de esa conversación, sería libre. El peso de la verdad la estaba fortaleciendo. Nunca más dejaría que su pasado la controlara. Cuando terminó de hablar, Beatriz guardó silencio. Parecía derrotada. Inés dio un paso atrás. La confrontación estaba completa. Ya no le debía nada a esa mujer. Ya no la necesitaba. Había tomado lo que necesitaba de esa conversación. La verdad. Eso era todo lo que importaba. Inés dio la vuelta y se alejó, sin mirar atrás. La rabia había desaparecido. Lo que quedó fue una sensación de paz. Finalmente estaba en paz consigo misma. Nunca esperó que esa verdad fuera tan liberadora. Pero ahora era libre. Libre de la sombra del abandono. Libre para seguir adelante, con una vida propia. Inés sabía que lo que vino después sería diferente. Era el comienzo de su verdadera vida. Y nadie podría arrebatarle esa libertad.
Inés despertó con una sensación extraña. El peso de la verdad ya no la oprimía, pero aún quedaba algo más. La venganza. El deseo de justicia ardía en su interior. Lo que Beatriz hizo no podía quedar impune. Inés sabía que debía actuar. La venganza no era solo una emoción, era un impulso que no podía controlar. Beatriz debía entender lo que había hecho, y pagar por ello. Inés se levantó decidida. No iba a dejar que las cosas quedaran así. Iba a hacer que su madre entendiera lo que era vivir con el abandono, con el dolor constante. Inés planeó cada paso con precisión. Estaba decidida a no fallar. No importaba cuántos obstáculos hubiera. No iba a rendirse. Beatriz se había burlado de ella. Le había robado su infancia. Y ahora era tiempo de que ella lo supiera. Inés reunió toda la información. Cada detalle contaba. Cada testimonio era valioso. Sabía que lo haría de manera legal, pero también sabía que la batalla no sería fácil. Beatriz no se dejaría vencer tan fácilmente. Inés estaba preparada para la guerra, pero no se trataba solo de ganar. Se trataba de recuperar lo que nunca tuvo: la justicia. En el camino de la venganza, Inés encontró algo más, un sentido de poder que nunca conoció. La sensación de estar en control. Era liberador. La venganza la hizo sentir más fuerte, pero también más vacía. Sabía que solo sería un paso, una forma de cerrar ese capítulo, y nada más. Al final de todo eso, lo que realmente quería era paz. Y la venganza solo le daba más preguntas. Pero ahora no podía detenerse. No podía dar marcha atrás. El destino de Beatriz estaba sellado. Inés avanzaba con paso firme. Cada día que pasaba, se acercaba más a su objetivo. La batalla había comenzado, y ella no iba a ser la que se detuviera. Inés caminó por la ciudad con una sensación de vacío. Las calles estaban llenas de gente, pero ella no veía nada. Solo pensaba en lo que iba a hacer. La venganza estaba al alcance de su mano, pero algo la detenía. Algo en su interior le decía que no era el camino. La última confrontación con Beatriz la había dejado vacía. En su mente seguía resonando lo que había hecho. Se dio cuenta de que la venganza no la había liberado, solo la había dejado más rota. Las heridas del pasado seguían abiertas, y ahora se sentía más perdida que nunca. Había llegado al punto de no saber qué hacer. ¿Qué quería realmente? ¿Qué la haría feliz? Inés sabía que el poder y el control no lo eran todo. Lo que más deseaba era paz. La paz que nunca tuvo. El dolor seguía dentro de ella, pero esta vez no sentía la necesidad de vengarse. Miró su reflejo en una tienda. Ya no era la misma. La mujer que veía frente a ella había cambiado. Había pasado de ser una niña rota a una mujer fuerte, pero aún le quedaba algo por resolver. No podía seguir adelante sin sanar sus heridas. Decidió regresar a su casa. Necesitaba pensar. Estaba cansada de vivir para los demás, de vivir para lo que la sociedad esperaba de ella. Ahora era su tiempo. Un tiempo para sanar. Un tiempo para ser feliz. Se sentó en su sofá. Miró por la ventana. El sol comenzaba a ponerse. Era el fin de un día largo, pero también el comienzo de algo nuevo. Inés sabía que no podía cambiar el pasado, pero sí podía elegir el futuro. Finalmente entendió que la venganza no la llevaría a ningún lado. Decidió soltar todo el resentimiento. Dejó ir la ira. Dejó ir el dolor. La venganza solo había alimentado su sufrimiento. Ahora iba a buscar algo diferente. Iba a buscar la paz interior. Iba a comenzar de nuevo. Pero para eso tenía que dejar atrás el pasado. No podía seguir aferrándose a lo que la había herido. En ese momento decidió perdonar. No a Beatriz, sino a ella misma. Se perdonó por haberse dejado consumir por el odio, por no haberse dado cuenta antes de lo que realmente importaba. Inés cerró los ojos y respiró profundamente. Sintió que una carga se desvanecía de su pecho. La paz comenzaba a llegar. Era el primer paso hacia su libertad. No necesitaba que Beatriz reconociera su error. No necesitaba nada de ella. Lo único que necesitaba era sanar. Y para ello tenía que empezar por ella misma. Inés decidió tomarse un tiempo para encontrar su verdadero propósito. Ya no era una víctima. Ya no era una mujer rota. Ahora era una mujer completa. Y eso le dio fuerzas para seguir adelante. Estaba lista para dejar atrás la mujer que fue, para convertirse en la mujer que siempre quiso ser. Y esa mujer era libre. Libre de rencores.
libre de miedos, libre para ser feliz. Inés se despertó temprano esa mañana. El sol brillaba a través de la ventana, pero ella no sentía la misma tristeza. Algo había cambiado dentro de ella. Se levantó lentamente, miró su reflejo en el espejo. Ya no era la misma mujer de antes. Había dejado atrás el odio, había dejado atrás las cicatrices, y ahora solo quedaba paz. Esa paz que tanto había buscado. La vida fuera de su mente oscura parecía brillante, pero también estaba llena de incertidumbre. Inés no sabía qué le esperaba, pero ahora podía elegir. Decidió empezar con pequeños pasos. Lo primero que hizo fue salir a caminar. Caminó sin rumbo fijo, solo disfrutando el aire fresco de la mañana. El caminar la hacía sentir libre. Había llegado a un punto en el que ya no le importaban los juicios de los demás. Ya no le importaban las expectativas. Lo único que importaba era ella misma. Lo único que quería ahora era vivir. Vivir para ella, para lo que le hacía feliz, para lo que su corazón deseaba. Sabía que la vida no iba a ser fácil, pero también sabía que ya estaba preparada para lo que viniera. Había aprendido a enfrentarse a su pasado, y a perdonar lo que no podía cambiar. Había dejado ir lo que la ataba, y ahora vivía para construir algo mejor. Inés cambió su rutina. Cada día era un nuevo desafío, pero ya no sentía miedo. Sentía fuerza, fuerza para afrontar lo que el futuro le tenía preparado. Ya no sentía rencor hacia Beatriz. Ni siquiera la necesitaba para sentirse completa. Había dejado atrás todo eso. Había decidido ser la protagonista de su propia vida. Y esa vida comenzaba hoy. Pero también entendió que aún tenía mucho por aprender. No todo sería fácil. Pero ahora tenía una claridad que antes no tenía. La paz interna le daba el coraje para seguir adelante. Había aprendido a mirar el presente con nuevos ojos. A no aferrarse al pasado. Porque el pasado ya no tenía poder sobre ella. Todo lo que Inés quería era hacer algo grande. Algo que marcara la diferencia. Y lo iba a lograr. Sabía que su historia no había terminado. Era solo el principio de algo mucho más grande. Inés estaba lista para crear su propio destino. Con el corazón lleno de esperanza. Y la mente llena de sueños. De sueños que antes pensaba inalcanzables. Pero que ahora se sentían al alcance de su mano. Inés caminó por la ciudad con confianza. Salió del camino que otros habían trazado para ella. Y decidió construir su propio camino. Su vida ya no dependía de nadie más. Ni de las decisiones de Beatriz. Ni de las expectativas ajenas. Solo de ella misma. Y eso la hacía libre. La libertad era su nuevo motor. Nada la frenaría. Nadie la detendría. Decidió que iba a ser una líder. Una mujer que inspirara a otras mujeres. A dejar atrás sus miedos. A luchar por lo que realmente querían. Sin que nadie las hiciera sentir menos. Sin que nadie las dejara atrás. Inés iba a dar ejemplo de lo que era ser valiente. De lo que era ser fuerte. Pero también de lo que era ser compasiva. Quería ayudar a quienes estuvieran en su misma situación. Quería ser un faro para aquellas personas que, como ella, se sentían perdidas y solas. Inés sonrió al pensar en ello, porque ahora sabía que sí podía, que sí era capaz. Nada la detendría. Estaba en el camino hacia su felicidad. Era el principio de una nueva vida. Una vida en la que sería dueña de su propio destino. Y de lo que más quería. Porque lo que había aprendido era simple. La única persona que podía hacerla feliz era ella misma. Y estaba decidida a ser feliz. Había logrado la paz que tanto necesitaba. Y esa paz sería su fuerza para siempre. Inés no miró atrás. Solo dio un paso más. Hacia adelante. Porque sabía que el futuro era suyo. Y lo tomaría con todo lo que tenía. Sin miedo. Con coraje. Con amor. Con esperanza. Inés se despertó con el sol entrando por la ventana. El día estaba lleno de posibilidades. Ya no había dudas en su mente. Sabía quién era y lo que quería. Había dejado atrás el dolor y la venganza. Ahora solo quedaba el futuro. Y estaba lista para abrazarlo. Comenzó a trabajar en su propio proyecto. Un centro de apoyo para mujeres vulnerables. El proyecto creció rápido. Y la gente comenzó a confiar en ella. Cada paso la acercaba a su propósito. Inés se sentía más segura de sí misma. Sabía que podía cambiar el mundo. El centro fue un éxito. Y no solo ayudó a otras mujeres, sino que también la transformó a ella. Ya no tenía miedo al futuro. Estaba en control de su vida. Nunca volvió a mirar atrás.
Ni siquiera cuando Beatriz intentó contactarla. Inés había encontrado su paz. Y eso era lo único que importaba. Se rodeó de quienes la levantaban. Y la vida le devolvía lo que ella daba. El proyecto no solo le dio éxito, sino también amor y satisfacción. Inés vivió su propósito. Y comprendió que la verdadera felicidad no está en el destino, sino en el camino. El viaje hacia uno mismo. Era la libertad. Y el amor propio. Inés ya había ganado. El futuro era suyo para tomarlo.